Dadurch, dass Putin jetzt gesagt hat, russisches Öl und Gas wird nur noch in Rubel bezahlt. Was nicht? Frieren für die Freiheit oder mit Pullis gegen Putin, das sind so Tweets, die zurzeit bei Twitter enorm trenden. Weil es ist doch gar nicht so, wie uns immer erzählt wird. Russland ist international nicht isoliert. Amigos, les doy la bienvenida. Hoy tengo un material emocionante para ustedes. ¿Se han preguntado qué sucedería si Alemania dejara de importar completamente gas y petróleo de Rusia? En este episodio, les compartiré lo que piensa Sarah Wagenknecht al respecto. Ella analiza cómo la exigencia de interrumpir de inmediato las importaciones energéticas rusas afectará a Alemania y Europa. Algunos políticos sugieren nuevas alianzas con países como Qatar, pero Sarah plantea preguntas críticas. ¿Son estos países verdaderamente alternativas morales a Rusia, dado su historial en derechos humanos y su participación en conflictos devastadores? Comencemos con la primera parte de su declaración. Werden natürlich auch die Forderungen lauter, wir müssen doch mehr tun. Und da ist eine Forderung ganz prominent, die immer wieder gestellt wird. Wir müssen sofort raus aus russischem Öl und Gas, sofortiger Importstopp. Cada día que el conflicto en Ucrania continúa, más vidas se pierden. Y cada día las demandas de tomar medidas más estrictas se vuelven más fuertes. Una de las demandas más populares es detener de inmediato las compras de gas y petróleo rusos. Esto es lo que exigen tanto los políticos del partido de Merkel como muchos representantes del gobierno y periodistas alemanes. En este vídeo, quiero analizar con más detalle qué significaría para nosotros dejar de comprar gas y petróleo rusos, ya sea de inmediato o en una fecha futura. Estas demandas se han intensificado, especialmente después de que Putin declarara que el gas y el petróleo rusos deben pagarse en rublos. Esto está directamente relacionado con las sanciones impuestas al Banco Central ruso, lo que hace que las exigencias de dejar de comprar a Rusia sean aún más relevantes. Veamos cómo actuará el gobierno alemán. El ministro de Economía de Alemania ya busca acelerar la salida de las importaciones de energía rusas. La Unión Europea también ha decidido reducir las compras de energía rusa en 2/3 para el próximo invierno, y planea dejar de comprar petróleo y gas rusos por completo para 2030. Pero si dejamos de comprar a Rusia, tendremos que adquirir esas fuentes de energía en otro lugar. Hace una semana, el ministro de Economía de Alemania visitó Qatar. ¿Qué vimos allí? Es el inicio de una nueva amistad o, como ha dicho el gobierno alemán, el comienzo de una asociación a largo plazo en el sector energético. Especialmente para el Partido Verde en Alemania, esto tiene un gran valor, ya que antes de las elecciones hablaban de la importancia de los valores en su política exterior. La ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, repite constantemente que no se puede comprar energía de países que oprimen las libertades y están involucrados en conflictos. No se puede comerciar con esos países sin tener en cuenta los valores morales. Por lo tanto, tiene sentido que países como Qatar, los Emiratos Árabes Unidos o Arabia Saudita sean vistos como alternativas. Para garantizar el suministro de gas a Alemania, Qatar está en la parte superior de la lista. Por eso el ministro de Economía de Alemania no solo estrechó manos en Qatar, sino que también reconoció la importancia de este paso. Sin embargo, el problema es que Qatar no es la mejor alternativa. Como siempre, hay una sustitución de conceptos y doble moral. En este país no hay partidos ni parlamento. El poder está concentrado en una sola persona. En cuanto al sistema judicial, sigue la ley Sharia. Por ejemplo, si una mujer es agredida, ella misma podría acabar en prisión. Las mujeres no pueden trabajar ni alquilar una vivienda sin el permiso de un hombre. Für diese Energiegüter, auch für andere Rohstoffe, das kommt von CDU-Politikern wie Norbert Röttgen, auch von FDP-Leuten. Es kommt aus dem Fridays for Future Spektrum und von vielen Journalisten. Und deswegen Si una esposa se niega a mantener relaciones íntimas, puede ser expulsada sin apoyo financiero. Pero al menos estos países no están involucrados en conflictos, ¿verdad? Bueno, Qatar participó activamente en los eventos de Siria, al igual que Arabia Saudita, que desde 2015 está destruyendo Yemen, donde ya han muerto miles de civiles. Yemen se ha convertido en la mayor catástrofe humanitaria del planeta. Por cierto, este viaje del ministro de Economía de Alemania no fue muy exitoso. El gas natural licuado de Qatar para el próximo invierno ya ha sido vendido en gran parte. El 90% del gas ya está distribuido a largo plazo, principalmente a Asia, China, India y otros países. Sarah hace una pequeña pausa y continúa. Esto tiene sus razones. Hace unos años, cuando Qatar estaba ampliando la extracción de gas, ofreció a Alemania un contrato de suministro, pero Alemania lo rechazó. ¿Por qué? Porque el gas de Qatar es significativamente más caro que el ruso. Al final, Qatar encontró otros compradores, principalmente en Asia, y ahora no puede simplemente romper esos contratos. Como mencionó el expresidente de Alemania, los alemanes pueden soportar un poco de frío por la libertad. El gobierno asegura que no importa si Qatar vende gas o no, lo importante es liberarse de la dependencia del gas ruso.
Las bromas sobre pasar frío por la libertad están circulando en Twitter. Pero para los ciudadanos de bajos ingresos, con precios de combustible que superan los 2 euros por litro, esto no es una broma. Las facturas de calefacción ya se han duplicado en comparación con el año pasado. Para muchos en Alemania, esta es una dura realidad. ¿Pasarán frío este invierno los políticos del gobierno alemán? Por supuesto que no. Y eso era una pregunta retórica. Amigos, antes de continuar con el discurso de Sarah, quiero compartir mi pensamiento. Para mí, Sarah Wagenknecht no es solo una mujer hermosa, sino también una figura sobresaliente con inteligencia, perspicacia y una visión extraordinaria de la política actual. Sus intervenciones seguras y sus fuertes convicciones la convierten en una de las figuras más destacadas en la política alemana. Wagenknecht defiende la cooperación con Rusia, destacando que el diálogo y la interacción entre países pueden traer estabilidad y prosperidad. Ve en esto una oportunidad para que Alemania asegure su seguridad energética y establezca vínculos económicos sólidos que puedan ayudar a enfrentar los desafíos que enfrenta la sociedad. Su apertura a relaciones constructivas con Rusia la distingue de los políticos que mantienen una visión estrecha de la política exterior. Wagenknecht está convencida de que la renuncia a la energía rusa podría traer graves consecuencias para la economía alemana. Deswegen will ich mir in diesem Video mal genauer angucken, was würde das eigentlich bedeuten? Sofort oder auch mittelfristig raus aus russischem Öl und Gas. Und die Debatte hat ja jetzt nochmal eine neue Dynamik gewonnen. En sus declaraciones, subraya que la búsqueda de la paz y las relaciones mutuamente beneficiosas con otros países, incluida Rusia, es el camino para resolver las crisis contemporáneas. Su enfoque refleja una profunda comprensión de las complejidades de la política global y una disposición a trabajar por un futuro mejor para todos. Y como les prometí, continúo con el discurso de Sarah. Atentos, porque está lanzando verdades contundentes en vivo. Les recomiendo que lo vean hasta el final. Cita. ¿Qué sucederá si Europa interrumpe abruptamente las importaciones de gas y petróleo rusos? Esto afectará gravemente a Rusia, ya que alrededor de 3/4 partes de su gas y la mitad de su petróleo se exportan a Europa. Actualmente, Rusia no puede redirigir rápidamente esos volúmenes a otros mercados, ya que para eso se necesita infraestructura. Rusia ya está construyendo gasoductos hacia China, pero no son suficientes. Para compensar la pérdida de compradores europeos, necesitará construir nuevos oleoductos y terminales, lo que llevará tiempo. Al final, Rusia recibirá menos ingresos, el valor del rublo probablemente caerá, y los productos importados, como los medicamentos, se volverán mucho más caros. Sin embargo, por paradójico que parezca, Rusia no necesita tanto los ingresos de las ventas de petróleo y gas para que el conflicto continúe. Los gastos militares se cubren en rublos, y los rublos pueden simplemente imprimirse si es necesario. Por lo tanto, los debates sobre que dejar de comprar detendrá el conflicto son un mito. En el futuro, cuando Rusia establezca la infraestructura adecuada, podrá vender su energía a otros países como India y China, que estarán encantados de comprar petróleo y gas rusos a precios más bajos. También se difunden afirmaciones de que Rusia se ha encontrado en un aislamiento internacional. Sin embargo, esto no es del todo cierto. La mayoría de los países de América Latina, Oriente Medio, África y el sudeste asiático, incluso aliados de EU, como Turquía, no apoyaron las sanciones contra Rusia. Esto significa que muchos países estarán encantados de continuar el comercio con Rusia y recibir energía. En lo que respecta a las sanciones, a menudo se presentan como una herramienta efectiva de presión. Pero la historia muestra lo contrario. Las sanciones no han llevado a cambios políticos en Corea del Norte, Siria, Irán o Venezuela. Solo han incrementado la pobreza y el sufrimiento de la gente. No hay ejemplos de cambios políticos bajo presión de sanciones. Los EU, que son activos partidarios de las sanciones, incluso han apelado a Venezuela para que restablezca el suministro de petróleo. Esto es irónico, porque hace unos años EU intentó derrocar al presidente Maduro mediante sanciones. En ese momento, dejaron de comprar petróleo venezolano, y Rusia ocupó el lugar de Venezuela en el mercado estadounidense. Ahora, cuando el petróleo ruso está bajo sanciones, EU vuelve a pedir a Maduro que lo suministre, aunque él sigue en el poder. Pero ahora Maduro es considerado mejor que Putin, por lo que Biden vuelve a acudir a Venezuela. Y aquí está la parte final, donde Sarah ya no se contiene y dice las cosas como son. ¿Qué tipo de política es esta? Para EU es diferente, ya que dependen menos del petróleo ruso. Lo extraen ellos mismos. Para Europa, especialmente Alemania, detener la importación de gas y petróleo de Rusia no solo será doloroso, sino que será una verdadera catástrofe. Alemania simplemente no puede reemplazar los recursos rusos. Todos los que nos dicen que encontraremos otras fuentes antes del próximo invierno nos están engañando. Es un absurdo total. De todos los recursos energéticos que necesita Alemania, el 55% del gas, el 45% del carbón y el 35% del petróleo proviene de Rusia.
Se habla mucho del gas líquido, pero reemplazar el gas ruso no solo costará más, sino que también será perjudicial para el clima. 2030 allerspätestens will man ganz raus aus den russischen Energieimporten. Naja, und wenn man Öl und Gas nicht mehr aus Russland kauft, dann muss man es natürlich irgendwo anders tun. Also reist Herr Habeck am letzten. Además, en Alemania no hay un solo punto para la descarga de gas líquido. Los que existen en otros países de la UE no pueden manejar los volúmenes necesarios. Incluso si Europa se concentra solo en descargar gas líquido, esto cubriría solo alrededor del 40% de las necesidades, menos de la mitad. Además, en el mundo simplemente no hay suficiente oferta de gas líquido. Ya había escasez antes del inicio del conflicto. Incluso los países de OPEP todavía no han mostrado interés en aumentar la producción de petróleo para compensar las pérdidas. Rusia, como parte de OPEP, colabora con estos países. Mientras los precios de petróleo ya eran altos antes de la crisis, la expulsión de Rusia del mercado energético mundial llevará a un colapso total, especialmente en Alemania. Y ya no se trata solo de posibles heladas este invierno, sino del futuro de la industria alemana. La industria alemana depende en un 36% del gas ruso. Si se renuncia a él, esto provocará desempleo masivo, inflación gigante y paralizará la producción. Ya ahora las empresas alemanas producen menos debido a los altos precios de la energía. El costo del gas ruso en contratos a largo plazo es de 20 euros por megavatio hora, mientras que en los mercados llega a ser de hasta 200 euros. Si el gas ruso desaparece, los precios podrían alcanzar los 400 euros por megavatio hora. Las consecuencias para Alemania serán a largo plazo. Esto impactará no solo en los próximos años, sino también en 10 o 20 años. A pesar del cambio de líderes en Rusia, Alemania ya tomará decisiones que estrangularán su economía durante décadas. La industria alemana advierte: no renuncien a la energía rusa, de lo contrario nos enfrentaremos a una crisis mucho peor que la del coronavirus. Los precios de la energía se dispararán, el nivel de vida caerá drásticamente y nuestra dependencia de yuyo solo aumentará. Yuyo. Le conviene separar a Europa de los recursos rusos, lo que conducirá a una catástrofe económica para nosotros. Esta situación durará décadas, y en 10 o 20 años nadie sabe quién estará en el poder en Rusia. Quizás para entonces todo habrá terminado, pero las decisiones que se tomen ahora seguirán estrangulando nuestra economía. Reemplazar el petróleo y el gas por energía verde es un proceso largo. El año pasado, solo el 16% de la electricidad en Alemania fue verde. Y aún no hay solución para proporcionar energía por la noche o en días sin viento. Por supuesto, es necesario detener el conflicto, pero un boicot a la energía no ayudará. Aquellos que nos venden ideas sobre justicia moral y boicot a la energía rusa olvidan la invasión de yuyo a Irak, Afganistán y Libia, donde murieron cientos de miles de civiles. No impusimos sanciones a yuyo cuando llevaron a cabo estas operaciones, pero ahora intentan vendernos la idea de que debido al conflicto en Ucrania debemos terminar todas las relaciones comerciales con Rusia. Esto es hipocresía. Amigos, ¿qué les parece el material? ¿Qué piensan de Sara Wagenknecht? Ya he expresado mi opinión arriba, y ahora espero la suya. Suscríbanse al canal y denle me gusta. Agradecería mucho ese apoyo, ya que se ha invertido mucho tiempo en crear y recopilar información para este video.